hacer el problema. Entonces, ¿qué harías tú? El Andrés dice que le daría IECA y diurético. Me parece razonable esa opción. ¿Tú qué harías? Sí, también estoy de acuerdo, porque así libramos prisión y aparte protegemos los Ella ojos. ya está tomando enalapril. Entonces, ¿qué harías si te digo que ese IECA no le está funcionando? ¿Cómo hacemos que funcione? Ya casi diuréticos se potencian entre ellos, según yo. O ¿Ya? Entonces, ¿qué calcio hago? carbonista. Ella con 5 miligramos de enalapril 2 veces al día está con 160, 100 de presión. Andrés, ¿qué harías tú? O sea, lo que yo primero haría sería preguntar si sí se está tomando el tratamiento. Jura y perjura que se ha tomado el tratamiento. Ya, en ese caso, Te lleva los blisters y te dice, vea doctor, aquí está como ya solo me quedan estas 2 pastillitas. si es que ya no le funciona el IECA, no le voy a dar ARA. Entonces ya paso a de los canales de calcio. ¿Tú crees que 5 miligramos de enalapril es una dosis alta, baja o intermedia de IECA? A mí se me hace que es baja. A mí se me hace que eso, tomado o untado, probablemente va a bajar la presión igual, ¿no? Entonces, si la señora vive en, no sé, en algún pueblito chiquito que no hay, y es campesina y es de escasos recursos, y lo único que tiene acceso es enalapril, porque eso es lo que tienes en la farmacia del centro de salud, ¿qué harías con el enalapril, Andrés? En ese caso sí le subo la dosis. Exactamente, ¿no? Entonces, 5 miligramos de enalapril es una dosis bajita. ¿Cómo se debe dosificar el enalapril, María José? 1 o 2 veces al día. Depende. Yo me acuerdo que había pacientes que tomaban una vez al día. El enalapril se debe dosificar 2 veces al día el tiempo, por su farmacocinética y farmacodinámica. Más o menos a las 11 horas empieza ya a decaer el efecto del enalapril. O sea, igual así esté controlado, tienen que ser O 2. sea, idealmente. Es igual que el losartán, por ejemplo. Hay mucha gente que toma 50 miligramos de losartán al día, pero probablemente hay que ver cómo está la presión en la noche. Si se toma a las 7 de la mañana, a las 9, 10 de la noche puede ser que esté hipertenso, pero ahí nadie se está dando cuenta. ¿Por qué? Porque hay que saber las vidas medias y los picos de acción de los fármacos. ¿Cómo se debe recetar el captopril, Doménica Jaramillo? Este sería una vez al día, una vez al día. El captopril se debe dosificar 3 veces al día, porque tiene una vida media súper cortita. Entonces, si le das al captopril en la mañana y no le das más tarde, a las 3 de la tarde máximo ya va a estar con presión alta. ¿Ok? Entonces hay que tener en mente. Entonces, ¿qué haríamos con esta paciente? Si con 5 miligramos no está con adecuado control, yo intentaría subirle a 10 miligramos 2 veces al día. ¿Cuál es la dosis máxima de enalapril, Andrés? No sé. ¿Alguien sabe? Según yo era de 5 a 10, pero máximo 20 diarios. Miligramos. Máximo 40. La dosis máxima de enalapril son 40 miligramos al día. Entonces le podríamos llegar a dar 20 2 veces al día si es que enalapril es lo que tengo. ¿Ok? Entonces no es que las drogas sean malas. Son más viejitas, más baratas, pero ellos llegan a tener un adecuado control. ¿Ok? ¿Qué tiacida le darías, Andrés? Entonces le subimos el enalapril a 10 miligramos cada 12. ¿Y cuántos tiacidas conoces? ¿Cuántos diuréticos tiacídicos conoces, Andrés? Dame nombres. O sea, yo pensaba darle diurético de asa, pero que sí. Tú pensabas tirar diurético de asa. Perfecto. Entonces, ¿cuántos diuréticos de asa conoces? Ahí sí me cogió en su vida. ¿Quién te dio farmacología? El Giovanni Mancia. Marrero. Entonces ahorita le vamos a llamar al Giovanni a decir que te devuelva No, pero esa pensión porque ya no te acuerdas. o sea, no nos dieron diuréticos, pero de lo que yo he leído, la furosemida. ¿Ya? Para la hipertensión vamos a preferir, de acuerdo a las guías, los diuréticos tiacídicos, ¿no? ¿Cuáles son los diuréticos de asa? María José López. No me acuerdo tampoco. Madre de Dios. Milena. Me preguntaste a mí, así que no escuché. ¿Cuál Dame es? nombres de diuréticos tiacídicos.
tiacídicos, la hidroclorotiacida, creo que era una. ¿Ya? Ya no me acuerdo más. Hidrocloroticida, ¿qué más? No sé si clortalidona también. Perfecto, esta es la que las guías dicen como el de primera opción para hipertensión. ¿Qué más? De ahí sí ya no sé. ¿Alguien sabe otro? ¿No es la indapamida? Indapamida. Indapamida, que el nombre comercial es Natrilix. ¿Qué más? Esos son los más comunes y son los que tenemos aquí. Y habitualmente ya tenemos mezclas fijas, ¿no? Ya tenemos, en la misma pastilla viene Enalapril 5 miligramos con 12.5 miligramos de hidroclorotiazida o qué sé yo. ¿Cuáles son los diuréticos de ASA, Camila? ¿Ya? ¿Qué más? Torsemida. Bueno, ese no tenemos aquí. ¿Qué más? ¿Qué sí tenemos aquí? No Que es el sé. más potente de todos. Era ácido tacrínico. La bumetamida. El ácido tacrínico también es un diurético de ASA, ese no lo tenemos en el Ecuador. ¿Ok? ¿Qué efecto secundario tienen las tiacidas, Camila? Esta señora de 65 años empieza a dar enalapril y 25 miligramos de clortalidona. A los 3 meses, la hija te va a ver al centro de salud porque te dice que está la señora medio lenta, somnolienta, más lenta de lo habitual. Entonces, ¿a ti qué se te ocurriría hacer? ¿Qué le medirías? Tal vez un control en electrolitos también. ¿Y qué electrolito en particular crees que se afectaría? Potasio. No. Milena, Yo también pensaba que potasio, porque los diuréticos típicos no dan hipopotasemia, algo los así. diuréticos tocíricos no dan hipopotasemia. ¿Qué Ahí dan? había leído eso. O Andrés, hiponatremia. hiponatremia. ¿Ya? Entonces, todas las tiacidas dan hiponatremia. Si es que, no a todos los pacientes, pero eso es lo que habría que buscar si el paciente tiene esas manifestaciones. O puede ser que a los 3 meses le haces un control de electrolitos y los electrolitos tienen un sodio bajo, pero la señora está asintomática. ¿Por qué pasa eso, Doménica Jaramillo? Perdón, no escuché bien, Alberto, ¿puedes Si yo repetir? le empiezo este esquema a la paciente, enalapril 10 miligramos cada 12 horas, clortalidona 25 miligramos cada 24 horas. Y al azar le hago un control a los 3 meses y el sodio está en 129, 128 de sodio, es decir, está bajo, pero la paciente está asintomática. ¿A qué se debe el hecho de que esté asintomática? ¿A qué? Si yo te bajo a ti de 128, 129, te vas a sentir de la fatal y vas a estar con síntomas. Pero si la señora le toma un 129 y está como si nada, Que tal vez o sea, está teniendo hiponatremia, pero no está bajando de un día al otro, sino poco a poco. exactamente. Entonces eso es lo que pasa con estos diuréticos a largo plazo, que tienen hiponatremias mucho más a largo plazo y se van adaptando, ¿no? Entonces a veces el paciente no tiene síntomas. De todas formas, lo indicado sería quitarle el diurético de la tiacida. Entonces, Gustavo, con este esquema de enalapril y clortalidona de 160 a 100, la presión le baja a la señora a 140, pero las diastólicas están siempre por arriba de 90, 92, 95. ¿Qué harías? O sea, como sigue en el Stage 1 de Hypertension, que igual siendo más de 130, casi 140, yo le seguiría dando, o sea, le seguiría con la medicación. ¿Ya? ¿Y cuánto estaba antes? Perdón, o sea, ¿cuánto estaba la sistólica antes? 160 a 100 es como cuando tú le viste y le diste esta medicina. 2 meses después está con estas presiones. Ya te trae un control que se ha tomado en la casa y sigue con 140, 92, 95, así. ¿Qué harías tú? Ya,
O sea, el gol en esta paciente con sobrepeso sedentaria no tiene diabetes diferente. Entonces, aún no está meet el goal. Entonces, Ujú. reevaluar en 3 o 6 meses con la misma medicación. Es decir, que ya viene en 3 meses. O sea, ya en 3 meses, esta es tu reevaluación en 3 meses y en 3 meses veo que no estamos en metas. Entonces, ¿qué acción tomarías? ¿Qué es lo que harías tú? Ahí sí, tal vez subir el tratamiento. O sea, subir el tratamiento. Dime qué harías. Dije que Estoy- a, ¿Tú le subirías el enalapril a cuánto? a 20, igual cada 12 horas. ¿Ya? Diego, ¿tú qué harías? Yo creo que esta hipertensión arterial resistente ya merita un tercer, o sea, un paso 3, o sea, de 3 medicamentos, ¿Ya? una ¿Y qué combinación harías tú? triple. Le daría espironolactona 25 miligramos Puede al ser. día. Entonces, espironolactona me va a bloquear más el eje renina-angiotensina-aldosterona y puede ser que me baje la presión. ¿Alguien haría algo diferente? Ahí no sé Gustavo, por la qué. señora dice que está con una tos que no le deja, que se despierta todas las mañanas con carraspera, está todo el día así, que tiene tos. ¿Qué harías? Ahí saco el enalapril y voy a, no sé, ahí, o sea, si es que ya estoy viendo que el enalapril no está funcionando y estoy triturando la dosis, no sé si igual un ARA es como dar lo mismo, entonces puedo dar uno más, o sea, como, sí, yo le cambiaría ARA si es que está la tos, igual titular, porque o sea, la ¿Ya? guía dice que ¿Qué la le máxima. darías? Vamos a decir que la señora le mandaste a hacer exámenes y tiene una microalbuminuria de 50, 60. Lo normal es hasta 20 o por debajo de 20 miligramos por decilitro. Y la señora tiene 60, o sea, tiene la microalbuminuria alta, tiene una creatinina de 1.1. Con esa información, ¿qué harías tú? Si la paciente llega, sigue hipertensa y ahora tiene tos. O sea, que definitivamente el tratamiento no está funcionando. Entonces, y, o sea, ahí te hago otra pregunta. O sea, como que si ya tengo el microalbuminuria, considero que ya es daño órgano blanco, aunque no tenga las presiones de 180. Pero significa que ese riñón está trabajando con presiones altas y que tengo que bajarle la presión. Entonces, si llega con presiones que todavía son subóptimas, con enalapril cada 12 horas y tos y tiene microalbuminuria alta, en el examen yo te pregunto, ¿qué le darías? ¿Qué le darías tú? Le puedo cambiar el Nalapril por Valsartán, 80. Perfecto. Entonces, si es que la paciente tiene microalbuminuria alta o datos de merma en función renal, si el ECA no lo tolera porque está con tos, tengo que cambiarle por ARA2, ¿no? Aquí va a depender un poco de con qué estén familiarizados, con qué drogas se sientan cómodos. El ARA2 que más estudios tiene, la nefroprotección es un efecto de clase, es decir, todos los ARA2 y todos los IECA te la brindan. Pero en teoría el que más estudios tiene, esto no es que tienen que aprenderse, es el irbesartán. Entonces el irbesartán es el que más nefroprotección confiere en teoría, aunque esto es un efecto de clase. Entonces, yo, por ejemplo, le daría 300 miligramos de irbesartán, podríamos dejarle la clortalidona y reevaluar. Si es que con eso no logro metas, probablemente yo lo que haga es combinarle un calcio antagonista. Entonces, hay una, hay una mezcla fija que se llama Provasc, que es de 300 sobre 5 y tiene 300 miligramos de irbesartán con 5 de amlodipino en la misma pastilla. Entonces, finalmente yo lo que tengo que controlar es la presión de la paciente. ¿Cómo voy a decidir qué? Dependiendo de lo que tenga, el acceso, los recursos y las comorbilidades o las otras patologías que pueda tener la paciente. Entonces le doy irbesartán amlodipino y la paciente a las 3 semanas me llama y me dice que está con las patas como tamales, hinchadísimas. ¿Qué harías, María José?
O sea, ya después de todo esto. Después de todo esto, yo le di Irbesartán 300 cada 24 horas y amlodipino 5 miligramos cada 24 horas. Eso es lo que está tomando ahorita. Y con esto está con presiones en promedio entre 130 a 135 de sistólicas y 80 a 85 de diastólicas. Pero me llama y me dice, estoy con la presión bien, pero estoy con los pies como empanados. O sea, no sé si sería darle diurético. ¿Qué le darías? Ahí sí sería. Me iría por los diuréticos de. O sea, el tiacídico, ¿Qué le darías? la clortaridona. ¿Ya? ¿Cuánto le darías de clortalidona? Ay, no me sé las dosis. Ya, bueno, los dados de clortalidona vienen en presentaciones de 12.5 y de 25. Vamos a darle 25 miligramos. La presión le baja a sistólicas de 125 a 130 y las diastólicas están alrededor de 80 a 82, pero sigue hinchada las piernas. ¿Qué hacemos? Romina, ¿qué harías tú? Está con presiones óptimas, pero tiene los empeines como tamal. Entonces la señora te dice, es que yo me quito, vea cómo están mis pies, horribles y como es señora, la parte estética le molesta más y está con las piernas súper hinchadas. Le aplastas con el dedo y le deja una fobia ahí terrible. Entonces la señora dice, ¿cómo va a andar yo con esto así? Imagínense cuando salga al pueblo, van a decir, vea cómo tiene las patas. Tal vez darle otro diurético. ¿Qué diurético le darías? Uno de asa, furosemida. ¿Cuánto le darías de furosemida? Las tabletas de Lasix vienen de 40 miligramos. No sé cuánto le daría. Bueno, decides darle 40 miligramos al día y regresa una semana después igual de hinchada. Gabriel Ramírez, ¿qué harías? ¿No han leído? Deberíamos parar la clase aquí y mandarles a leer. Andrés, ¿qué está teniendo la paciente? ¿Un efecto secundario de qué? Gabriela Ortiz. Tal vez debería quitarle el YECA, el ARA2. Le quita el ARA2 y le doy algo o no le doy nada. En vez de eso. Le quito el ARA2 y la paciente vuelve a las 3 semanas con 140/98 de presión. Y sigue hinchada. No habría que quitarle el bloqueador del canal de calcio, que creo que es el que le da el edema. Exactamente. Exactamente. Los calcioantagonistas. Sebastián, ¿cuántos tipos de calcioantagonistas conoces? Uy. Uy. Solo ese. A ver, no han leído el tratamiento, ¿eh? Entonces, fatal, no han leído y obviamente pues yo estoy aquí arando en el mar. Romina, Creo que hay dos, la de hidroperidina y los que no son de hidroperidina. O sea, sí, los ¿no? hidroperidínicos. Dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. ¿Cuáles son los dihidropiridínicos? La nifedipina, amlodipina y los no dihidroperidínicos son verapamilo y diltiazem. Nifedipino, amlodipino, felodipino, todos los que terminan en dipino son dihidropiridínicos. ¿Qué efecto secundario tienen esos, Romina? ¿No es el síndrome de Raynaud? Edema. No, esos usaríamos para el síndrome de Raynaud, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Raynaud? De esta vasoconstricción capilar distal que hace que las manos se les pongan blancas, dolorosas, frías,
Entonces, estos se utilizan para tratar el Raynaud, porque generan vasodilatación, pero le pueden hinchar al paciente. Si le hinchan, la única forma de que se les quite la hinchazón es quitándoles la medicina. ¿Qué es lo que pasa? Para vasodilatar, aumenta la permeabilidad de la arteria, tengo fuga de líquido al intersticio, el paciente se hincha y lo que ustedes han hecho es lo que todo el mundo hace. Le dan diuréticos y el paciente sigue hinchado. Y lo que empieza a tener después son trastornos hidroelectrolíticos de tanto diurético que le dan, ¿no? No es despreciable, es bastante frecuente que los calciantagonistas les hinchen, sobre todo a las señoras obesas que tienen ya datos de insuficiencia venosa crónica por ese aumento de la masa, por esa dificultad para el retorno venoso, ¿no? Entonces, si yo le veo a la señora que tiene pérdida del vello, coloración ocre en la piel de las piernas, que de por sí ya tiene los tobillos un poquito hinchados y tiene varices, y le doy calcio antagonista, lo más seguro es que va a regresar hinchado. ¿Ok? ¿Cuáles son los no dihidropiridínicos? Verapamilo y diltiazem. ¿Qué efecto tienen, Romina, los no dihidropiridínicos? No son bloqueos de bradicardia. Entonces tienen un efecto cronotrópico, negativo. Entonces, si el paciente tiene, por ejemplo, ayer yo vi un hombre de 87 años, pero para que vean esto, 87 años, es hipertenso, tomaba Codiovan, que es valsartán, 160 sobre 12.5 de hidroclorotiazida. Hace 4 meses empezó con disnea y deterioro de clase funcional. El señor dice que tiene EPOC severo, depende de oxígeno, pero el señor dice que cuando se baña, cuando camina dentro de la casa, cuando se viste, se fatiga. Le llamó a su internista le hizo una teleconsulta y le quitó el Codiovan y le dio solamente Diovan, que es valsartán de 80 miligramos. Esto ha ido progresando a lo largo del tiempo. Le pidió unos laboratorios. Tenía 3 exámenes de azoados con una creatinina que oscilaba entre 1.23 hasta 1.73 y el potasio en 5.8, lo más alto que llegó es a estar hasta 6.2. ¿Qué hicieron con esto? Darle una resina que se llama polisulfonato de sodio, algo así, que es un polvo tomado que lo que hace es evitar que se absorba el potasio para bajarle el potasio. Y ya. Entonces, yo puedo arreglar las cosas de varias formas. Es como que la paciente tiene cefalea y fiebre y es una meningitis y yo lo que hago es paracetamol para bajarle la fiebre y quitarle el dolor de cabeza, pero la meningitis sigue ahí, ¿no? Entonces, no ataco el problema de base. Entonces, el paciente llegó con esto, es hipertenso pulmonar. Entonces, ¿qué hice yo? Con estas creatininas le calculé un filtrado glomerular que oscilaba entre 22 a 30, que está bajito. Entonces le quité el ARA2. Aparte, el señor está taquicárdico. Camina de donde estaba sentado a la camilla de exploración y la frecuencia se le va a 90 y pico. Entonces eso obviamente en un corazón de su edad con hipertensión pulmonar no le viene bien. ¿Qué opté por hacer yo? Le di diltiazem. ¿Qué busco con eso? Vasodilatación. En teoría, habría que hacer un test de vasorreactividad, pero los calcioantagonistas podrían actuar sobre la vasculatura pulmonar. Le causo vasodilatación y aparte le bajo la frecuencia cardíaca para optimizarle la diástole, ¿no? Y voy a averiguar qué está pasando con ese potasio, porque por algo le está subiendo, entonces hay que pedirle electrolitos urinarios. Puede ser que un viejito de 87 años esté con una vejiga retencionista y esté con un problema obstructivo y ese sea el deterioro, le pedí un eco abdominal. Entonces hay que usar la cabeza, ¿ya? No hay que nada más, no es receta de cocina, ya es a lo que me voy. Y ahí es la diferencia entre un buen médico y uno que no. Entonces me tengo que ir al problema de base y ver qué es lo que está pasando. Entonces, yo le dije, vea, lo que el menor de sus problemas es cardíaco, tiene un montón, obviamente le empiezo a interrogar y me dice que en un año ha perdido 8 kilos. Le pregunto, ¿ha tenido desmayos? Y me dice, sí, hace unas 3 semanas fui al baño, me senté y sangre pura. Es una hemorroide, ¿no? Entonces, claro, sangre pura. En 2 ocasiones, rectorragias. Y tiene aparte pérdida de peso de 8 kilos en un año. Y la hija dice, mi papá
tiene un súper apetito y come súper bien. ¿Ha disminuido la ingesta de la comida? No, sigue comiendo perfecto. Y aparte, y sigue bajando de peso, ¿qué piensas de ahí? Se debe tener un cáncer el señor hasta comprobar lo contrario. Entonces, no todo es cardiología, no todo es presión arterial, sino que tengo que ir usando la cabeza. Entonces, ahí, en este caso, yo utilicé el diltiazem, regresando al origen de todo este caso, por esos efectos. Los no dihidropiridínicos no son tan buenos hipotensores, ¿ya? Son mucho más hipotensores los calcioantagonistas dihidropiridínicos, pero va a haber pacientes en los cuales yo pueda, vamos a decir que tengo un paciente, por ejemplo, que tiene asma, y el neumólogo, que es de la antigua guardia, se rehúsa a que yo le dé un beta bloqueador, por más selectivo que este fuera. Entonces podría optar, y yo necesito bajarle la frecuencia cardíaca porque el señor tiene fibrilación auricular y está en control de frecuencia. Entonces, ¿qué puedo usar yo? Un calcioantagonista no dihidropiridínico. ¿Ok? A ver. ¿Qué más? Entonces, les voy a contar otro caso. Tengo una paciente. Déjenme poner aquí una pantalla en blanco. Entonces, tengo una paciente, es mujer. Tiene 39 años. Está obesa. Es de raza negra. Y tiene historia de hipertensión arterial sistémica de 3 años de evolución. Llega a mi consulta con presiones de 150 a 100 y su medicación actual es irbesartán, 300 miligramos. Hizo un evento estaba tomando, ¿qué es lo que hizo esta paciente? Hizo trastornos hizo un cuadro de hipocalemia, que nunca se descubrió la causa, pero hubo que hospitalizarle y todo un relajo, ¿ya? Y está con irbesartán 300, y en el pasado ya se le intentó controlar la presión con calcioantagonista, pero se hinchó una barbaridad. El amlodipino le generó edema. Entonces, ¿qué puedo hacer para controlar la presión a este paciente, Diego? Viene tomando irbesartán, y tiene aparte microalbuminuria en 200. Daniela, ¿quieres contestar o tienes una pregunta? ¿Por qué? No. Si estuviera con YECA, yo le cambiaría a ARA2. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué, Romina? Más bien a los de raza negra hay que darles ARA2 y no YECA. Yo le hubiera dicho que le hubiera dado con un diurético. El doctor Enrique Tera nos dijo que se le da con un diurético. Ya. Pero entonces vamos a contestar tu pregunta, Daniela. ¿Qué es lo que hacen los YECAs? Los YECAs bloquean la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué pasa con los pacientes de raza negra? Tienen vías alternativas de activación de la angiotensina 1, angiotensina 2, que pueden ser adicionales a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, finalmente, con los de raza negra es mejor utilizar ARA2, que bloquean el receptor final independiente de cómo la angiotensina se active. ¿Ok? ¿Qué más? Por supuesto. Yo le quito la irbesartán a esta señora y de 150 a 100 se le va a ir a 200, 120 de presión. Entonces lo que tengo que hacer es sinergia de fármacos aquí. Idealmente, tengo que protegerle el riñón a esta chica, entonces está con el irbesartán y no se lo voy a quitar. Entonces lo que tengo que hacer es otras cosas. Como ya no le puedo dar, ella tuvo hipocalemia y tuvo edema, entonces calcio antagonista, que sería lo primero que se me antoja, ya no le puedo dar porque se va a hinchar seguro, ¿no?
¿Qué harían ustedes? Entonces, el Enrique les dijo, denle tiacidas, vamos a darle tiacidas. Yo no le di tiacidas, ¿por qué? Porque tiene historia de trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, por eso es lo que no le di tiacidas. Pero ella hizo hipocalemia, entonces se hace casos de hipocalemia que le podían dar. Los tiacídicos no retienen calcio. Los tiacídicos retienen calcio, pero calemia es de potasio. Hipocalcemia Cierto. es de calcio. Perdón, sí. Perdón. Perdón, tenía hipocalemia, ¿no es cierto? Sí. Ya, perdón, le daría un ahorrador de potasio, Ya. tal vez. Entonces yo también hice lo mismo. Yo le di aldactone, que es espironolactona. ¿Qué pasa con la raza negra? La raza negra tiene hipertensión de muy difícil control, tienen un tono vagal mucho más alto, tienen vías alternativas de conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, tienen una activación bárbara del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces yo le di 25 miligramos de espironolactona. Además de esto, finalmente la paciente se fue con el nefrólogo y el nefrólogo vio que seguía con la presión alta y me llamó, y de común acuerdo le mandamos, y en la exploración física la paciente tiene una frecuencia cardíaca de 60 en reposo más o menos. Entonces, Sebastián, si sigue con la presión alta, ¿qué harías? Después de darle ya el ahorrador de potasio, yo creo que ahí sí le daría los antagonistas del calcio. Dijiste que no por el edema, ¿no es Se cierto? hinchó, ya le dimos y se hinchó. Entonces ahí sí al IECA no le baja. Ahí sí yo le daría un beta bloqueante si ya no le baja la presión. Porque Tiene frecuencias en reposo de 60 por minuto, ¿no? Si le das un beta bloqueante, de ahí. Este es el caso que nadie quiere lidiar porque es una joda, porque tiene efectos adversos de varios fármacos, porque es una hipertensión muy difícil de controlar. Entonces fue con el nefrólogo y el nefrólogo le agregó Cardura, que es un alfa bloqueador, que es doxazosina. Estaba tomando la doxazosina 4 miligramos a las 2 p.m. y a las 9 p.m. Empezó a hacer ejercicio, intentó bajar de peso, pero cuando hace ejercicio se marea, le duele la cabeza un montón, le pusimos un mapa y está con hipertensión, sigue hipertensa. Entonces, ¿qué haríamos ahora? ¿Qué hice yo ahora? Esta es una paciente de la vida real que es auxiliar de enfermería en el hospital. ¿Qué es la doxazosina, Sebastián? ¿Y qué efectos secundarios tiene, Sebastián? Es un alfa bloqueante. ¿Ya? ¿Qué efectos secundarios tienen los alfa bloqueantes? A ver, cómo bloquean los receptores de alfa sería... O sea, como que se le bajaría más la presión. Bueno, y en particular, ayer vi un señor yo que es cardiopatía isquémico crónico, que toma telmisartán y es hipertenso, y fue con el urólogo por un tema obstructivo de próstata, y el urólogo le agregó dutasteride con tamsulosina, y el señor me dice que en las noches, cuando se levanta a hacer pipí en la madrugada, hace pipí mucho mejor. Si ya solo se levanta una vez en la noche, ya es un chorro mucho más fuerte, pero ya 2 veces que se levanta y se escapa de caer. Se levanta a hacer pipí, se marea y escapa de caerse. ¿Por qué se deberá a eso? Por hipotensión ortostática, tal vez. Exactamente. Los alfa bloqueadores generan hipotensión ortostática. Es por eso que se dejaron de usar. Ya casi no les usamos para hipertensión. Quedaron para los urólogos, para el tema de relajación del músculo liso en la próstata, en la uretra. Pero tengo que tener eso en mente. Es súper frecuente que el paciente me llame a mí y me diga, es que ahora me mareo y estoy así medio atontado. El otro día, es más, el señor de ayer me dijo, fui al supermercado y el señor que me tomó la temperatura
Me dijo se siente bien porque su temperatura está súper bajita, no tiene nada que ver, pero él me dice yo estaba, no me sentía bien, estaba mareado, decaído, con sueño, y desde que empecé a tomarme esta dutasterida con tamsulusina me pasa esto, entonces sí ocurre, ¿ok? Entonces regresando al caso este, ¿qué hacemos? Le hago exámenes de sangre a esta chica y tiene una glucosa en ayunas de 106 y una hemoglobina glicosilada en 6.2. Te voy a borrar esta frecuencia cardíaca, que esa no fue cierta. Y la otra cosa que le dio el nefrólogo a esta paciente es diltiazem de 120 miligramos. Eso es lo que está tomando. Y sigue con la presión alta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hice yo? Subí el cardura cada 8 horas. Entonces ahora toma 3 tabletas de cardura. Le agregué el aldactone. Y otra cosa es que necesito tratar esto. Entonces, si yo solo trato la presión, trato una consecuencia de todo lo que está pasando. Pero si es que tengo glucosas altas y hemoglobinas glicosiladas altas, significa que debo tener resistencia a la insulina y esto me está haciendo que suba la presión. Entonces, le agregué metformina de liberación prolongada, 750 miligramos al día. Hay una pregunta, Alberto. ¿Qué tan útil sería dar la dapagliflozina? Súper útil, súper útil. Solo que el costo de la dapagliflozina es soltera, es auxiliar y es la familia. Vive con los papás que son viejitos, vive con unos hermanos vagos que no trabajan y aparte tuvo una hermana con lupus que se murió y ella les mantiene a los 2 hijos de la hermana que se murió. Entonces, el Jardiance Duo, por ejemplo, que es la metformina con empaglifosina, sería buenazo porque por el mecanismo de acción le va a bajar la presión. El tema es que no hay billete. Entonces es mucho más barato el cardura, le subía cada 8 horas, le agregué metformina sola, pero había un potencial ajuste. ¿Qué otra cosa puedo hacer si quiero buscar yo más potencial? Vamos a decir que con este esquema sigue hipertenso. Romina. Yo tengo una pregunta. ¿El diltiazem no es o sea, como que no le daría edema? No, porque los no dihidropiridínicos no hinchan. Gabriel, entonces yo le hago todos estos ajustes y al mes la paciente viene y sigue hipertensa. ¿Qué puedo hacer? Ya borré el hecho de la frecuencia cardíaca que estaba aquí en 60. La frecuencia cardíaca está normal. Antes de eso, yo también tenía una pregunta de por qué le dimos diltiazem. No sé, de eso le dio como los calcioantagonistas dihidropiridínicos le hinchaban, el nefrólogo decidió darle diltiazem por tratar de bajarle la presión. Gustavo. O sea, podríamos ya ir con vasodilatadores directos como hidralazina. No hay hidralazina aquí. Pero ya estamos con doxazosina cada 8 horas, ¿no? O sea que ya tenemos efecto ahí en alfa. ¿Qué familia nos podríamos usar? Alguien dijo beta bloqueador. ¿Qué beta bloqueador le darías, Gustavo? O sea, aquí, tal vez uno que no sea tan cardioselectivo. Exactamente. ¿Qué como cuál? Sé que el metoprolol es cardioselectivo, entonces no metoprolol. Es el propanolol. Entonces el siguiente paso que tengo en la cabeza para esta paciente, si sigue hipertensa, a pesar de la aldactone, de la subida de dosis del cardura y de la metformina, es darle carvedilol. El carvedilol, ¿qué efectos tiene, Naomi? Se supone que ese es un mixto, un beta bloqueante mixto. Ya, O sea, entonces actúa. O sea, disminuye la actividad cardíaca y también reduce vasodilatación. Porque actúa sobre qué receptores. Los alfa 1. Exactamente. Entonces el carvedilol me va a bajar la frecuencia cardíaca y me va a bajar la presión arterial porque tiene efectos alfa y beta, ¿no? Entonces, ese sería el siguiente paso en esta paciente, quitarle el diltiazem y darle un beta bloqueador no selectivo y ver cómo va con la presión arterial. O sea,
le podría haber dado propranolol y mantenerle el alfa, o quiero que, o sea, obvio es mejor que el paciente tome entre menos medicación, mejor, ¿no es cierto? Pero le tomo, o sea, utilizo este porque Pareces con esa filosofía es de los pacientes. Es que a mí no me gusta tomar pastillas porque las pastillas hacen daño. Mucho más daño. Esta chica a los 29 años con esas presiones va a terminar en diálisis a los 50, garantizado, o con una cardiopatía dilatada si no le controlo la presión. Entonces tengo que darle el número de pastillas que necesite para que se controle la presión. ¿Ya? ¿Qué es lo que trato de buscar yo? Darle la menor cantidad de tabletas al día para que ella tenga más apego al tratamiento. Entonces trato de usar combinaciones que ya vienen 2, 3 cosas en la misma pastilla. A veces hay, a veces no hay. Y si no hay, el paciente tiene que tragar el número de pastillas que sea necesario y para eso le tienes que educar al paciente y explicarle cuáles son los efectos secundarios, qué le puede pasar, etcétera, etcétera. Pero riesgo-beneficio, intervenir y tratar estas presiones a esta paciente es mucho más benéfico que dejarle así porque a ella le da miedo tomar tantas pastillas, ¿no? Gabriela. Alberto, una pregunta. Como si le dimos diltiazem, tal vez ameritaría hacerle un examen de prolactina para ver si es que tiene galactorrea. La chica te dice que puedes galactorrea. Si la paciente no te refiere galactorrea, yo no le haría un examen de prolactina rutinario solamente por el uso de diltiazem. Si la paciente tiene galactorrea, ahí sí. Y si es que, digamos, por la, por el diltiazem le dio como que ciclos menstruales irregulares, ¿eso se refiere o eso también se... No, no he visto ese efecto secundario. Puede ocurrir, pero es muy poco probable. Ahí le cambiaría el diltiazem y le daría carvedilol. Sea porque puede tener efectos por los efectos secundarios o porque el carvedilol es mucho más hipotensor que el diltiazem. Gustavo. Yo tenía una pregunta. O sea, el otro día, como que buscando el tratamiento, leí que últimamente en Circulation se había hecho un trial para hacer cirugía bariátrica en pacientes obesos con hipertensión refractaria, así, con más de 4 medicinas sin control, y que Correcto. baja el 30% la presión si es que ya en verdad no hay. O sea, aquí, o sea, la cirugía bariátrica es como rara, pero es, o sea, es muy útil, o sea, podría llegar a Claro, ser... por supuesto. Podríamos proponer, si el paciente está obesa y cumple criterios, le podemos mandar a la clínica de obesidad para que piensen en darle cirugía bariátrica, por supuesto. Otra opción que se puede hacer en los pacientes negros y que tienen así es la ablación de las arterias renales, ¿no? Se sube un catéter y se quema los ostiums de las arterias renales para desaferentarles y de esa forma bajarles la presión. También hay trials que dice que sirve, hay trials que dice que no sirve, pero esa sería otra potencial opción. ¿Ok? Entonces, tengo que saber que no han estudiado y que les voy a mandar a estudiar, si no en el examen va a ser una arrastrada, porque el examen tiene mucha farmacología. ¿Qué fármacos tengo para la presión? ¿Qué efectos secundarios tienen? ¿Cómo actúan? ¿Cuándo están indicados? ¿Cuándo no están indicados? Todas esas cosas, porque les voy a poner casos así. Llega una mujer, qué sé yo, que tiene osteoporosis y está con presión, y tiene por la edad una SCBD del 15% y está con presiones de 138/87. Jennifer Miranda, ¿qué le darías? Una mujer de 70 años con osteoporosis, hipertensión estadio 1 y una SCBD del 12%. Jennifer Miranda se fue. ¿Qué pesaría? Sí. O sea, puede ser como un yeca. ¿Le daría un tiazídico? Exactamente, porque Porque retiene calcio, entonces le va a ayudar a la mujer que tiene osteoporosis. entonces tengo yo hipertensión estadio 1, pero tengo riesgo cardiovascular más del 10%, entonces le voy a empezar con un fármaco. Si es una hipertensión leve y aparte la paciente tiene una comorbilidad que se podría beneficiar de un efecto secundario benéfico del fármaco, como la retención de calcio, esa sería la respuesta correcta. ¿Ok? Hay un cuadro en el UpToDate que quiero que revisen. Déjenme regresar acá.
sobre todo hay que revisar la parte de farmacología. Cojan un libro de fármaco clínico y échenle una leída. ¿Dónde estoy? ¿No? Entonces, otro caso de otro paciente. Tengo un paciente hipertenso, hipertenso de 70 años que tiene un infarto anterior. Tiene una oclusión proximal de la DA. Le hacemos una angioplastia, se queda con una fracción de eyección del 30% y está con la presión, y está hipertenso, ¿no? Está con 150-90 de presión. Él venía tomando ya candesartán, 8 miligramos antes del infarto. Antes del infarto él tomaba aspirina, que ya le mandaba a su cardiólogo en ese entonces, 100 miligramos al día, y tomaba candesartán, 16 miligramos al día. Y con eso estaba bien controlado. Ahora tiene este infarto, se queda con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30%. ¿Qué haría? ¿Qué haría, Sebastián? Tal vez ahí, de lo que yo tenía entendido, cuando tenía insuficiencia cardíaca e hipertensión se daba el que vimos que era el carvedilol. Bueno, perfecto. Entonces, este paciente con cardiopatía isquémica, infarto anterior, fracción de eyección baja, ¿qué fármacos va a necesitar, Sebastián? Como familias. Entonces ahí sería, a ver, el carvedilol y de ahí es el carvedilol. Es un bloqueante no selectivo. Ya, entonces tengo que dar beta bloqueador al paciente. ¿Qué más? ¿Qué más le tengo que dar a este paciente? Como tiene fracción de eyección disminuida, no sé si el diurético ahí lo que le empeoraría, porque bajaría el volumen. Pero necesito yo, con esa fracción de eyección y un infarto anterior, bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona para evitar la remodelación. Entonces, ¿qué le tendría que dar? Ahí sí sería un ECA y un ARA2. Y está tomando candesartán. Entonces solo un IECA. No se combinan nunca en la vida IECAS y ARA2. Esa es una contraindicación formal. Entonces, si ya está tomando candesartán, ya le golpea a ese lado. ¿Qué más le tengo que agregar? Diego. Romina. Un antagonista de aldosterona. Exactamente. ¿Ya? Entonces, este es el escenario del infarto que tuve el viernes pasado de carnaval. Obviamente no tenía 70 años, tenía 49. Era flaco, no tenía otros factores de riesgo. No tomaba candesartán, ¿ya? No tomaba aspirina, no tomaba nada. Y tuvo un infarto anterior, se le tapó la descendente anterior. Les voy a enseñar. No, el electro se los voy a poner. A ver, les voy a enseñar el electro ya para que vean que soy buena gente. Entonces, este es un paciente. Déjenme cerrar esto. Déjenme sacar el nombre del paciente de la pantalla para que... Ya. Entonces, este es, ¿qué tiene el electro? 12 de febrero, 6 de la tarde. Viernes de carnaval.